Opiniones e ideas que construyen el panorama. En compañía. Un magazine local. Y cuando un país pasa por un desastre natural, o mejor dicho, cuando un desastre natural tiene efectos importantes en un país, es mucha, sobre todo la incertidumbre que genera en la población a la hora de hablar de la forma en que en algún momento se reconstruirán esas... Tal vez esos lugares, esas plataformas, esas formas de economía que en algún momento se vieron afectados o que quedaron destruidos lamentablemente a causa de este desastre natural. El punto es que mucho se ha visto y mucho ha pasado que varios países a través del tiempo, más rápido o más tarde, han sobre todo resurgido desde las cenizas, y esto sin duda es un poco parte de la premisa que muestra una última publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes han hecho una revisión de la literatura científica que muestra que, salvo excepciones específicas y puntuales que tienen que ver con complicaciones geopolíticas de ciertos países, las calamidades no suelen tener un gran impacto en la evolución del Producto Interno Bruto a largo plazo. Es decir, después de que un desastre acaba en un momento puntual con ciertas economías, al final estas economías terminan recobrándose. Es por eso que nosotros tenemos en línea vía Skype a Eduardo Caballo, quien es economista, investigador, líder en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, un poco para hablar sobre esta investigación y sobre todo el enfoque que han hecho específicamente en América Latina. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar con nosotros, señor Caballo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Es un placer. Nosotros, contentos de tenerlo acá porque si bien no es secreto para nadie que cada cierto tiempo en lugares específicos del continente hay tal vez más consecuencias que en otros sitios o podrían verse desastres naturales de alguna manera de manera más repetitiva que en otros sitios. Pareciera que los lugares que están menos expuestos a este tipo de desastres naturales son los más vulnerables y sin duda son los que más les cuesta recobrarse ante un evento como este. Así es. Yo diferenciaría dos aspectos importantes, creo, en lo que usted acaba de decir. Primero, existe cierto consenso dentro de la comunidad científica de que estamos viviendo, el planeta está pasando por un periodo de cambio climático. Algunos lo llaman calentamiento global. Sí. Y este proceso de cambio climático va a tener cierto impacto sobre la frecuencia y la intensidad de algunos de los tipos de desastres naturales a los cuales usted se estaba refiriendo. Tormentas, inundaciones, ciclones, huracanes, son todos aspectos para los cuales tenemos que estar preparados porque se vienen con cierta intensidad. Ahora, el segundo aspecto de lo que usted mencionaba, que creo que es muy importante destacar, es que ciertamente algunos países están mejor preparados que otros en términos de cuán vulnerables son y cuán listos están para responder frente a ese tipo de catástrofes. Y ese es un poco el énfasis del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años para tratar de entender un poco mejor cuáles son aquellos factores importantes para construir esa resistencia.
Y en ese sentido, basándonos en esta investigación que han hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuáles son entonces estos factores que permiten que un país pueda recuperarse más pronto que tarde de un desastre natural? Y sin duda, ¿a qué nos estamos enfrentando, sobre todo ahora que nos vemos expuestos a estos cambios tan fuertes, por ejemplo, de temperatura, que generan obviamente cambios climatológicos y que se han visto reflejados durante los últimos tiempos? Este año 2017 fue sin duda muestra de ello por la cantidad, por ejemplo, de huracanes y tormentas que se vieron y sobre todo la magnitud de cada uno de ellos a las que nos vimos expuestas, o por ejemplo el reciente terremoto en México que también generó pues muchísimo caos. Y es que lamentablemente pareciera que no hay chance o no hay tiempo, no hay espacio entre una cosa y otra como para que nos den un respiro, sobre todo a los que todavía, gracias a Dios, no estamos de alguna manera tocados por estos fenómenos y sin embargo pareciera que no terminamos de prepararnos para ellos. Así es. Lo primero que hay que entender, lo que la evidencia muestra es que los países que son capaces de recuperarse más rápido y de manera más sólida frente a este tipo de circunstancias son aquellos que tienen la capacidad de planificar a largo plazo. ¿Y a qué me refiero concretamente con esto? Y una de las cuestiones fundamentales de todo esto es la mitigación de los riesgos. Y déjeme dar un ejemplo muy concreto. Si usted tiene un código de construcción que permite utilizar determinado tipo de materiales en la construcción de infraestructura pública y privada, de los puentes, de los edificios, etcétera, que están más sujetos a ser destruidos al momento de sufrir algún tipo de impacto o evento, usted va a ser más vulnerable que si tiene un código de construcción mucho más estricto que tiene en cuenta los factores que pueden afectar esa vulnerabilidad y se hace a su vez un cumplimiento estricto de ese reglamento. Llevado al extremo, este argumento que le acaban de hacer es lo que explica, por ejemplo, por qué un caso concreto que tuvimos, que fue 2 terremotos que ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y que tuvieron la misma magnitud en términos físicos, digamos, en términos de intensidad física, como fueron los terremotos de 2010 que azotaron por un lado a Haití y por otro lado a Chile, generaron tanta destrucción en un país como Haití que no estaba preparado para hacer frente a eso por su nivel de pobreza, por su nivel de desarrollo, etcétera, frente a, por ejemplo, Chile, donde el impacto fue mucho más mitigado. Claramente lo que explica esta diferencia es la capacidad de planificar a largo plazo. Justamente era un tema que quería tocar y es que pareciera que Haití es uno de los países lamentablemente que ha sido azotado más frecuentemente por desastres naturales y que no termina de recuperarse. Entiendo también que tiene muchísimo que ver la situación económica y a lo que se dedican como nación y sus niveles de producción. Sin embargo, esta sería como, por así decirlo, una excepción a la regla en la que se dice que los países que tal vez están más expuestos a este tipo de desastres podrían estar tal vez mucho más preparados que aquellos que se ven un poco aislados de este tipo de eventos. Ahora, en este estudio también ustedes afirman que hasta podría verse un lado positivo con respecto a que ocurran este tipo de desastres y es sobre todo a la hora de recuperar la economía. Y no sé si tendrá que ver, por ejemplo, con eso que usted que acaba de explicar, sobre todo en los cánones, por ejemplo, en los márgenes de seguridad a la hora de construir, que podría ser un ejemplo, que se van obviamente reinventando en base a los sucesos que obviamente van pues golpeando ciertas latitudes. Así es, yo quisiera diferenciar aquí lo que son impactos puramente económicos de lo que son impactos más profundos que tienen que ver con
todas las cuestiones que tienen que ver con la consecuencia de este tipo de eventos. Cuando uno plantea que puede haber algún lado positivo a todo esto, uno se está refiriendo a la parte netamente económica, claramente todo lo que tiene que ver con las pérdidas humanas y todo lo que tiene que ver con es lamentablemente irrecuperable, por supuesto, pero en lo que tiene que ver con la reconstrucción, siempre existe la oportunidad después de esos eventos, no solo de reconstruir, sino de reconstruir mejor. Y yo creo que es ahí donde se tiene que poner el énfasis. Tenemos que aprender de las experiencias pasadas y tenemos que reformular los códigos de construcción, tenemos que crear mecanismos de auxilio que permitan llegar a las zonas más vulnerables. Tenemos que tener un plan de contingencia en términos de dónde se puede refugiar la gente que está en peligro, cómo se puede distribuir la ayuda que llega inmediatamente después del desastre natural. Y nuevamente la evidencia nos muestra que a medida que estos eventos se repiten, aquellos casos en los cuales se puede realmente lograr sacar algo positivo de semejante tragedia, tiene que ver con la voluntad de ese país, de esa sociedad, de aprender los errores y reconstruir, pero reconstruir de una manera mejor, y no simplemente tratar de volver a lo que estaba antes, claro. Porque si el evento se repite, volverá a pasar lo mismo. Por eso nosotros ponemos un énfasis en esta idea de reconstruir, pero reconstruir de una manera de generar mejor infraestructura. Claro, sin duda. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por ahondar con nosotros en el detalle de esta investigación que han publicado en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Alguna página o alguna dirección en donde podamos leer un poco más acerca de este estudio? Sí, todos estos documentos, nosotros tenemos toda una agenda de investigación relacionada al impacto de desastres naturales, que se puede descargar gratuitamente desde la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, que es www.iadb.org. www.iadb.org. Igual nosotros compartiremos estas direcciones a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Eduardo Caballo, quien es economista, investigador líder en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo.